Siempre pensamos en temas que son actuales y hoy es la pregunta, ¿cómo cristianos seguimos las noticias sobre Israel? Israel es la niña de los ojos de Dios, su pueblo elegido. ¿Cuáles son las últimas noticias en este momento? Ok. ¿Quién está siguiendo las noticias del Israel? Y entonces, ¿quién sabe lo que sucedió ayer en la tarde? Bombardeo. ¿Bombardeo de quién? De Palestina. Y entonces ayer sucedió algo nuevo en el conflicto. No sabemos que ya como 8 días creo que Israel está bombardeando a Irán y Irán también está tratando de hacerlo al pueblo de Israel. Pero ayer entonces se metió los Estados Unidos en el conflicto y entonces bombardeó en 3 diferentes lugares fábricas ¿cómo se llaman? Nucleares en Irán, y entonces eso pone el conflicto en un estado muy diferente, ¿verdad? Pero si estamos pensamos como un año y unos 8 meses atrás, empezó el conflicto, ¿se recuerdan? Empezó el conflicto con el pueblo de los palestinos en Gaza, con el ataque de ellos a Israel, el secuestro de casi 200 personas, judíos. Y entonces ahí empezó el conflicto, empezó la guerra con Gaza, después se metió Hezbollah, un grupo terrorista desde Líbano, también para meterse en el conflicto. Y los dos grupos, Hamas y de Hezbollah, tienen que entender eso, que esos dos grupos totalmente son financiados por el pueblo de Irán. Entonces el problema que ahora está sucediendo es porque Irán, a través de Hamas y Hezbollah, estaba atacando a Israel. Y entonces al final Israel empezó entonces a atacar a Irán, o defenderse podemos decir también, porque Irán sí también estaba metido en el conflicto. Y entonces eso es lo que vemos en las noticias, ¿cierto? Y entonces están pasando cosas terribles, como al lado de los judíos, como al lado de las personas palestinos, cosas terribles. Pero sobre todo nosotros como cristianos estamos siguiendo todos los eventos desde la perspectiva bíblica, ¿cierto? Y entonces lo que es muy importante para tomar en cuenta es que yo creo personalmente que están cumpliendo profecías bíblicas en este momento. Nosotros sabemos de la palabra de Dios lo que más o menos va a suceder en los últimos tiempos. Antes de la venida de Jesús, y una de esas señales entonces es que el pueblo de Israel va a estar en grandes tribulaciones, y Dios va a usar esas circunstancias para que los judíos van a reconocer a Jesucristo como el Mesías prometido, porque es el pueblo, los judíos, la mayoría del pueblo de los judíos todavía anda en tinieblas, en el sentido que no reconoce a Jesús como el Mesías prometido. Y entonces sabemos que las grandes tribulaciones van a causar que el pueblo de Israel al final va a reconocer a Jesús como el Mesías prometido. Y eso es un señal de las cosas de los tiempos finales. Y entonces, siempre mirando las noticias del pueblo de Israel y comparando con la Biblia, que lo dice claramente que esas cosas iban a suceder, lo que es la noticia para nosotros es que la venida de Jesús está más cerca que nunca. Están unas señales todavía por pasar, todavía faltan unas cosas, y entonces no van a pasar hoy día, pero sí a corto plazo. Yo creo que en unos años más van a pasar cosas. Todo el mundo está preparándose para los tiempos finales y la venida de Jesús. Y sabemos que primeramente viene el anticristo. Entonces, la venida de Cristo demora al menos 3 años. Algunos dicen 3 años y otros 7 años, ¿verdad? Sí, yo creo que lo más probable es 3,5 años va a reinar el anticristo.
Se puede decir que, concluyendo las profecías de la Biblia, el pueblo de Israel va a poner su confianza primeramente en el anticristo para su salvación. Y de ahí a cierto momento entonces van a descubrir que el anticristo no es el Cristo. Y ahí entonces van a reconocer al verdadero Cristo en las grandes tribulaciones. Pero entonces, esas son cosas que todavía no han cumplido. Hay personas que dicen, no, primero viene el rapto y después viene el anticristo. No, bíblicamente es muy claro que primero viene el anticristo y después viene el rapto. En Filipenses 2, usted lo lee, lo dice claramente que no vamos a ser unidos con el Señor, que se revela el anticristo en el Dios. Y entonces es clarito bíblicamente. ¿Y cuál es el rol de todos nosotros en lo que está pasando en este momento? ¿Podemos hacer nosotros algo? Claro, viendo las circunstancias, primeramente es orar por el pueblo de Israel para su arrepentimiento y que van a no confiar en sus armas y su poder y todo eso, sino que van a confiar en el Señor, que van a confiar en Dios y sobre todo que van a reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es primero. Y la otra cosa es que nosotros tenemos que dar cuenta, Jesús mismo lo dice, que la venida de Cristo está cerca. Y entonces lo que Cristo siempre dice es prepárese, y sobre todo también dice, por ejemplo, los discípulos cuando vinieron a Jesús en Mateo 24 a preguntar cuáles cosas van a pasar antes de que va a pasar el fin, dice Jesús, lo primero que dijo a ellos, cuídense, guárdense, para que no van a ser engañados. Y entonces viene un tiempo de gran confusión también en iglesias. Lo que está pasando ya, hay mucha mentira, hay mucha falsa enseñanza, hay mucha emoción, hay muchas cosas en iglesias cristianas que engañan a la gente, que distraen a la gente para no andar en los caminos y la santidad, sino en emoción y experimentar cosas y mucha locura. Y entonces hay muchos falsos profetas, lo que dijo Jesús, Mateo 24, muchos falsos profetas vendrán, harán grandes señales y milagros y todo eso va a pasar. Y entonces lo vean hoy en día, entonces lo más importante es que nosotros nos preparamos y estamos firmes en la palabra de Dios, en la palabra de Dios y en la palabra de Dios para no ser engañados. Okay. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Alguna pregunta de pronto? Sí. ¿Y cuál es el rol de la Organización de Naciones Unidas en este conflicto entre Israel e Irán? Ya. Lo que se puede ver en los últimos 15, 20 años es esa organización está en contra de todo lo que hace Israel. Y entonces todo el tiempo esa organización está en contra de las decisiones que ellos toman y está a favor de los terroristas palestinos y todo eso. Y entonces se puede ver claramente que esa organización no es una organización neutral o bueno, sino una organización que está en contra de las cosas que Dios manda en su palabra. Porque prácticamente siempre se puede decir que todo lo que es en contra de Israel, entonces también es en contra de Dios. Porque la palabra de Dios dice clarito que el fundador del pueblo de Israel, yo voy a bendecir a los que te bendicen y yo voy a maldecir a los que te maldicen. Y entonces, no estoy diciendo que el pueblo de Israel hace todas las cosas bien porque cometen muchos errores y sobre todo la incredulidad que no creen en Jesucristo. Pero las Naciones Unidas es una organización que es muy fea, que hay mucha corrupción y sobre todo está muy en contra del pueblo de Israel. Sí. En contra de Dios. Pastor, lo que tenemos que nosotros como cristianos quedar rodillas y orar por Israel, que el Señor vencerá, jamás va a tener una batalla ni la perderá. Ajá. Entonces, así es, sí. Entonces, Orar por el pueblo de Israel. O sea, Estados Unidos se ha metido ahí, es una nación grande. Claro. Y dice su palabra, nación contra nación. Sí. Habrá guerra. Son señales del fin. Ya son señales. Sí. Ajá. Ahora tiene que recordarse que hay muchas guerras que están pasando. Todavía está la guerra de Ucrania y de Rusia, que sigue y que sigue.
todavía hay la guerra en Siria, todavía hay la guerra entre Israel y los palestinos, ahora entre Israel y los de Irán, pero también la guerra entre, creo que se llama Yemen y Arabia Saudita. Todavía sigue esa guerra. Hay muchas guerras que están pasando en este momento en todo el mundo. Sí. Que los iraníes son 85 millones y Israel son 9. Pero eso de que la gente no tiene que ser nada. El Señor es todopoderoso y Él vencerá por lo que sea. Claro. Sí. Y entonces el deber para nosotros es tener conocimiento de lo que está en la Biblia, lo que está en Apocalipsis. Si usted todavía no tiene ese conocimiento, empieza de leer, de estudiar desde mañana o desde hoy. Hoy por donde ese conocimiento por lo que va a pasar en el mundo, ¿sí? Ajá. Sí, muy importante. Y afuera de Apocalipsis también Mateo 24. Tenemos 1 de Tesalonicenses, tenemos Filipenses, también tenemos Romanos 9 que habla también sobre el pueblo de Israel. Entonces hay algunas partes de la Biblia que hablan clarito de esas cosas, también en el Antiguo Testamento, y entonces es siempre bueno estudiar esas cosas. Yo una vez también prediqué de ese tema de Israel, hace unos 4 meses atrás. Puedo compartir una vez más también la predica en el grupo de WhatsApp. Entonces es muy importante que nosotros sabemos, sobre todo, hay personas que dicen no creo en la Biblia, no creo en tal, no creo en... Pero mira cómo están sucediendo las cosas exactamente como la Biblia 2000 años atrás ya lo profetizó. Nosotros estamos en un tiempo muy especial, estamos en un tiempo en que Dios está cumpliendo ese libro de que algunos científicos dicen un libro antiguo de algunas personas que lo escribieron, pero ¿cómo es posible que ese libro se cumple literalmente con las cosas que hoy en día están pasando en las noticias? Y no podemos sentirnos un poco solitos a veces haciendo las cosas, tratando de hacer las cosas que están en la Biblia, ¿no? Entonces eso es lo difícil en este tiempo en que estamos viviendo, que sentimos solitos muchas veces, ¿no? Porque no hay muchas personas que quieran realmente cumplir lo que está escrito en la Biblia. Sí, es Jesús mismo que en Mateo 24 dice, si el Hijo del Hombre venga, Él hallará fe en la tierra. Entonces Jesús lo mismo hace como una pregunta, que la fe sincera y el deseo de santificar nuestra vida por Él va a acabar, sobre todo por la persecución que va a pasar, pero también en las iglesias por el engaño y las falsas doctrinas. Todo eso causa un pueblo que no está sirviendo, que no está glorificando, que no está cumpliendo la palabra de Dios, sino un pueblo que cumple sus propios deseos. Pablo dice que en los últimos tiempos habrá muchos predicadores que van a predicar lo que la gente le gusta escuchar. Y entonces no lo que enseña la palabra de Dios, sino que lo que la gente quiere escuchar. Y que puede cumplir sus propios deseos. Y todo eso está aconteciendo, está pasando en esa misma época de nosotros. Yeah. Gracias.